Jueces 1-4. Traducción en lenguaje actual. Las tribus de Judá y Simeón capturan a Adonisedec. Después de la muerte de Josué, los israelitas le preguntaron a Dios: ¿cuál de nuestras tribus atacará primero a los cananeos? Dios les respondió: primero atacará la tribu de Judá, pues a ellos les voy a entregar ese territorio. Entonces los de Judá les dijeron a los de Simeón: vengan con nosotros a pelear contra los cananeos. Primero iremos al territorio que nos ha tocado a nosotros, y después al de ustedes. Los de Simeón aceptaron, así que salieron juntos a pelear, y Dios los ayudó a derrotar a los cananeos y a los fereceos. En Besec derrotaron a 10.000 fereceos y cananeos, entre los cuales estaba el rey Adonisedec. Durante la lucha Adonisedec había escapado, pero lo persiguieron y capturaron, y le cortaron los pulgares de las manos y los dedos gordos de los pies. Entonces Adonisedec dijo: Dios ha hecho conmigo lo mismo que yo hice con 70 reyes. Les corté los pulgares y los dedos gordos, y andaban bajo mi mesa recogiendo las sobras. Después, Adonisedec fue llevado a Jerusalén, y allí murió. La tribu de Judá conquista Jerusalén y Hebrón. Los de Judá atacaron a Jerusalén y la conquistaron. Mataron a toda la gente de esa ciudad, y luego la incendiaron. Después fueron a atacar a los cananeos que vivían en las montañas, en el desierto del sur y en la llanura. Atacaron también a los cananeos que vivían en Hebrón, ciudad que antes se llamaba Kiriat Arba. Allí derrotaron a los grupos cananeos de Sesai, Aimán y Talmai. Otoniel conquista la ciudad de Debir. Luego los de Judá marcharon hacia la ciudad de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Caleb había prometido que quien conquistara Debir se casaría con su hija Axa, y fue su sobrino Otoniel quien la conquistó. Así que Caleb le dio a Otoniel su hija Axa por esposa. Otoniel era hijo de Cnaz, el hermano menor de Caleb. El día de su casamiento, Otoniel le dijo a Axa que le pidiera un terreno a su padre. Cuando Caleb la vio bajar de su burro, le preguntó qué quería, y Axa le dijo: los terrenos que me has dado no tienen agua. Por favor, dame también manantiales. Y Caleb le dio el manantial alto y el manantial bajo. Conquistas de las tribus de Judá y de Benjamín. Los kenitas, que eran descendientes del suegro de Moisés, salieron de Jericó junto con la tribu de Judá, y se fueron al desierto que está al sur de Arad. Allí se quedaron a vivir. Después los de Judá, junto con los de Simeón, derrotaron a los cananeos que vivían en Cefat. Como destruyeron por completo esa ciudad, la llamaron Hormá. Con la ayuda de Dios, la tribu de Judá se apoderó de la zona montañosa, pero no de la llanura, porque los habitantes de esa región tenían carros de hierro. No pudieron conquistar Gaza ni Ascalón ni Ecrón, ni tampoco los territorios vecinos. Y tal como Moisés había prometido, la región de Hebrón le fue dada a Caleb, para que allí viviera. Por eso Caleb echó de esa región a los 3 grupos de familias que descendían del gigante Anac. Pero los de la tribu de Benjamín no pudieron echar a los jebuseos, que vivían en Jerusalén. Por eso, hasta el día en que este relato se escribió, los jebuseos vivieron en Jerusalén, junto con los de Benjamín. Las tribus de Efraín y Manasés conquistan Betel. Las tribus de Efraín y Manasés decidieron atacar a Betel, la ciudad que antes se llamaba Luz, así que enviaron espías a esa ciudad, y Dios los ayudó. Cuando esos espías vieron a un hombre que salía de la ciudad, le dijeron: si nos muestras cómo entrar en la ciudad, no te haremos ningún daño. Aquel hombre les enseñó cómo entrar en la ciudad, y así pudieron entrar los de Efraín y Manasés. Mataron a todos los que allí vivían, pero no al que los había ayudado ni a su familia. Más tarde, ese hombre se fue al territorio de los hititas y edificó una nueva ciudad, a la cual llamó Luz, y hasta el momento en que este relato se escribe aún se llama así. Los territorios no conquistados. Los de Manasés no pudieron echar a los que vivían en Bet-Sean, Taanac, Dor, Ibleam y Megiddo, ni tampoco a los de las aldeas vecinas. Así que los cananeos siguieron viviendo allí. Después los israelitas se hicieron más poderosos y obligaron a los cananeos a trabajar para ellos, pero no los pudieron echar de su territorio. Los de Efraín tampoco pudieron echar a los cananeos que vivían en Hueser, así que los cananeos siguieron allí, viviendo junto a los de Efraín. Los de Zabulón tampoco pudieron echar a los cananeos que vivían en Quitrón y en Aalal, así que estos siguieron allí, pero obligados a trabajar para los de Zabulón.
Tampoco los de Aser pudieron echar a los cananeos que vivían en Aco, Sidón, Alab, Asib, Elba, Afec y Rehob, así que se quedaron a vivir entre los cananeos que allí vivían. Tampoco los de la tribu de Neftalí pudieron echar a los cananeos que vivían en Bet-Semes y Bet-Anat, así que estos siguieron allí, pero obligados a trabajar para los de Neftalí. Los de la tribu de Dan tuvieron que retroceder a las montañas porque los amorreos no los dejaron bajar a la llanura. Así que los amorreos se quedaron en Jerez, Ayalón y Salbim. Tiempo después, los de Efraín y de Manasés se hicieron más poderosos y obligaron a los amorreos a trabajar para ellos. La frontera de los amorreos comenzaba en el paso de Acrabim, llegaba hasta Selá, y de allí seguía hacia las montañas. El ángel de Dios en Boquim. El ángel de Dios salió de Gilgal y fue a Boquim para darles a los israelitas el siguiente mensaje de parte de Dios. Yo los saqué a ustedes de Egipto y los traje al territorio que les había prometido a sus antepasados. A ellos les dije, yo les cumpliré mi promesa, pero ustedes no deben hacer ningún trato con la gente que vive allí. Al contrario, deben destruir sus altares. Pero, ¿qué hicieron ustedes? Simplemente me desobedecieron. Por eso, ahora que ustedes avancen, no voy a echar a esa gente. Tanto ellos como sus dioses serán una trampa para ustedes. Cuando el ángel de Dios terminó de hablar, los israelitas comenzaron a llorar y a gritar. Por eso llamaron Boquim a ese lugar, y allí ofrecieron sacrificios a Dios. Muerte de Josué. Josué despidió a los israelitas, y estos fueron a establecerse en el territorio que a cada uno le había tocado. Mientras vivieron Josué y los líderes del país, los israelitas obedecieron al único Dios verdadero. Esos líderes habían visto las maravillas que Dios había hecho en favor de los israelitas. Josué murió a los 110 años de edad. Lo enterraron en su propio territorio de Timnat Sera, que está en las montañas de la tribu de Efraín, al norte del monte Gaas. Murieron también todos los israelitas de su época. Por eso los que nacieron después no sabían nada acerca del Dios verdadero ni de lo que Él había hecho en favor de los israelitas. Los israelitas dejan de adorar a Dios. Los israelitas dejaron de adorar al Dios de sus antepasados, que los había sacado de Egipto, y empezaron a adorar a los dioses de la gente que vivía a su alrededor. Adoraron las estatuas de dioses falsos como Baal y Astarte. Este pecado de los israelitas hizo enojar a Dios. Tan enojado estaba con ellos que dejó que los atacaran y les robaran lo que tenían. También permitió que los derrotaran sus enemigos, sin que ellos pudieran hacer nada para impedirlo. Cuando iban a pelear, Dios se ponía en contra de ellos, y todo les salía mal, tal como Él lo había advertido. Los israelitas estaban en grandes aprietos, así que Dios les puso jefes para librarlos de quienes les robaban. Sin embargo, ellos no prestaron atención a esos jefes, ni fueron obedientes a Dios, sino que adoraron a otros dioses. Sus antepasados habían cumplido los mandamientos del Dios verdadero, pero ellos no los cumplieron. Dios ayudaba a los jefes que Él ponía. Mientras ese jefe vivía, Dios salvaba a los israelitas de sus enemigos, porque se compadecía de ellos al oírlos quejarse de sus sufrimientos. Pero al morir el jefe, los israelitas volvían a pecar. Su comportamiento era peor que el de sus padres, pues servían y adoraban a otros dioses, y tercamente se negaban a cambiar de actitud. Por eso Dios se enfureció contra ellos, y dijo: Este pueblo no ha cumplido con el trato que hice con sus antepasados. Me han desobedecido, así que ya no voy a echar a ninguno de los pueblos que todavía quedan en el territorio desde que Josué murió. Usaré a esos pueblos para ver si los israelitas en verdad quieren obedecerme, como lo hicieron sus antepasados. Por eso Dios no expulsó enseguida a los pueblos que Josué no había podido derrotar, sino que les permitió quedarse. Los pueblos que quedaban en Canaán. Cuando se luchaba para conquistar el territorio de Canaán, muchos de los israelitas todavía no habían nacido. Por eso Dios dejó algunos pueblos cananeos, para que los israelitas que nunca habían combatido aprendieran a pelear. Dejó a 5 jefes filisteos, a todos los cananeos, a los sidonios y a los heveos que vivían en el monte Líbano, desde el monte Baal Hermón hasta el paso de Amat. Además, dejó a los hititas, amorreos, fereceos y jebuseos. Con esos pueblos Dios también puso a prueba a los israelitas, para ver si obedecían las órdenes que Él había dado por medio de Moisés.
Pero los israelitas no obedecieron, sino que permitieron que sus hijos y sus hijas se casaran con gente de esos pueblos, y que adoraran a sus dioses. Otoniel. Los israelitas se olvidaron de Dios y pecaron contra él, pues adoraron las estatuas de Baal y de Astarte. Por eso Dios se enojó y permitió que los conquistara Cusán-Risataim, que era rey de Mesopotamia. Después de 8 años de esclavitud, los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara, y él les puso por jefe a Otoniel, sobrino de Caleb. El Espíritu de Dios actuó sobre Otoniel, y éste guió a los israelitas en su lucha contra Cusán-Risataim. Así Dios ayudó a Otoniel a derrotar a su enemigo. Después de esto hubo 40 años de paz en la región, hasta que murió Otoniel. Ehud. Como los israelitas volvieron a pecar contra Dios, él le dio a Eglón, rey de Moab, más poder que a los israelitas. Para atacarlos, Eglón se unió con los amonitas y los amalecitas, y se apoderó de Jericó. Después de 18 años de esclavitud, los israelitas le suplicaron a Dios que los salvara, y él les envió a Ehud hijo de Gerá, que era de la tribu de Benjamín. Ehud era el encargado de llevarle a Eglón los impuestos que los israelitas debían pagarle. Ehud hizo una espada de doble filo, de unos 50 centímetros de largo, y como era impedido de la mano derecha se la puso del lado derecho, cubriéndola bajo sus ropas. Luego se fue a llevar los impuestos al rey Eglón. Después de entregarle los impuestos, Ehud y sus hombres salieron de allí. Cerca de Gilgal, donde estaban las estatuas de los ídolos, se despidió de ellos y regresó a donde estaba el rey Eglón, que era muy gordo y estaba sentado en su sala de verano. Ehud le dijo: Su Majestad, tengo un mensaje secreto para usted. El rey ordenó a sus servidores que salieran. Entonces Ehud se acercó al rey, y le dijo: El mensaje que traigo es de parte de Dios. Al oír eso el rey, como pudo, se puso de pie. Ehud tomó con su mano izquierda la espada que llevaba del lado derecho, y con tanta fuerza se la clavó al rey en el vientre, que le vació los intestinos. Como Eglón era tan gordo, toda la espada quedó atorada en su gordura. Después Ehud cerró con llave las puertas de la sala de verano, salió por una ventana y se fue. Cuando los servidores del rey volvieron y encontraron las puertas cerradas con llave, pensaron que Eglón estaba haciendo sus necesidades. Esperaron afuera un buen rato, pero como el rey no salía, comenzaron a preocuparse. Entonces abrieron las puertas, y encontraron a su rey tendido en el piso y sin vida. Mientras los servidores habían estado esperando, Ehud se había escapado. Pasó por donde estaban las estatuas de los ídolos, y se refugió en Seirat. Al llegar a las montañas de la tribu de Efraín, tocó la trompeta para reunir a los israelitas. Ellos bajaron de las montañas, con Ehud al frente, y él les dijo: Síganme. Con la ayuda de Dios venceremos a los moabitas. Los israelitas lo siguieron, y se apoderaron del paso del río Jordán que lleva a Moab, y no dejaron pasar a nadie. Y aunque los moabitas eran fuertes y valientes, aquel día murieron unos 10.000 de sus mejores soldados. Ninguno pudo escapar. Después de eso hubo en el territorio 80 años de paz. Samgar. El siguiente jefe fue Samgar hijo de Anac, quien tomó un palo con punta de hierro y mató a 600 filisteos. De esa manera salvó al pueblo de Israel. Débora y Barak. Después de la muerte de Ehud, los israelitas volvieron a pecar contra Dios. Por eso él permitió que los venciera Jabín, un rey cananeo que gobernaba en la ciudad de Jase. El jefe del ejército de Jabín se llamaba Sísara, y vivía en la ciudad de Aroset Goim. Jabín tenía 900 carros de hierro, y durante 20 años trató a los israelitas con crueldad y violencia, hasta que ellos le suplicaron a Dios que los salvara. En esa época una profetisa llamada Débora era jefe de los israelitas. Débora era esposa de Lapidot, y acostumbraba sentarse bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, que estaba en las montañas de la tribu de Efraín, entre Ramá y Betel. Los israelitas iban a verla para que le solucionara sus problemas. Cierto día, ella mandó llamar a Barak hijo de Abinoam, que vivía en Quedes, un pueblo de la tribu de Neftalí, y le dijo: El Dios de Israel, que es el Dios verdadero, te ordena reunir en el monte Tabor a 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y de Zabulón. Dios hará que Sísara, el jefe del ejército de Jabín, vaya al arroyo Quizón para atacarte con sus soldados y sus carros. Pero Dios les dará a ustedes la victoria. Barak le respondió:
Iré solamente si tú me acompañas. De otra manera, no iré. Entonces Débora dijo: Está bien, te acompañaré. Pero quiero que sepas que no serás tú quien mate a Sísara. Dios le dará ese honor a una mujer. Y Débora se fue a Quedes con Barak, donde éste reunió un ejército con 10.000 hombres de las tribus de Zabulón y de Neftalí. Por su parte, Heber el kenita, que era descendiente del suegro de Moisés, se había separado de su tribu y se había ido a vivir cerca de Quedes, junto al roble de Saanaim. Cuando Sísara se enteró de que Barak se dirigía al monte Tabor, reunió a sus 900 carros de hierro y a todos sus soldados. Salieron de Aroset Goim y marcharon hasta el arroyo Quizón. Entonces Débora le dijo a Barak, en marcha, que hoy Dios te dará la victoria sobre Sísara. Y Dios mismo va al frente de tu ejército. Barak bajó del monte Tabor, al frente de sus 10.000 soldados. Cuando Barak y sus hombres atacaron, Dios causó confusión entre los carros y los soldados de Sísara. Hasta el mismo Sísara se bajó de su carro y huyó a pie. Barak, mientras tanto, persiguió a los soldados y a los carros hasta Aroset Goim. Aquel día murieron todos los soldados de Sísara. Ni uno solo quedó con vida. Sísara huyó a pie hasta la carpa de Jael, la esposa de Heber, porque el rey Javín era amigo de la familia de Heber. Jael salió a recibirlo y le dijo: Pase por aquí, señor. No tenga miedo. Entonces él entró en la carpa, y ella lo escondió detrás de una cortina. Como Sísara tenía mucha sed, le pidió a Jael que le diera agua. Ella destapó la jarra donde guardaba la leche, y le dio a beber. Después volvió, para esconder a Sísara, y él le dijo: Quédate a la entrada de la carpa. Si alguien pregunta quién está aquí adentro, dile que no hay nadie. Sísara estaba tan cansado que se quedó profundamente dormido. Entonces Jael tomó un martillo y una estaca de la carpa, y sin hacer ruido se acercó hasta donde estaba Sísara. Allí le atravesó la cabeza con la estaca, hasta clavarla en la tierra. Así murió Sísara. Cuando llegó Barak buscando a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo: Ven y te mostraré al hombre que buscas. Barak entró en la carpa, y vio a Sísara tendido en el suelo, con la estaca clavada en la cabeza. De esta manera Dios les dio la victoria a los israelitas, que en aquel día atacaron con todo al rey Javín hasta destruirlo. Así comenzamos el libro de Jueces de la gloriosa palabra de nuestro rey. Deseo que disfrutes este libro tanto como yo y como en todos y en cada uno sea de bendición a tu vida.